¿Qué tal, estimados visitantes de Mercado Libre? Bueno, primero agradecer a Mercado Libre por la oportunidad de colocar este link de YouTube, en el cual nosotros como vendedores podemos describir algo de nuestro producto a nuestros potenciales clientes. Soy René Milla, creador, autor de Alien, el mito biológico, el origen arcaico de la sexualidad. ¿Qué es Alien, el mito biológico? Es un libro que no es para niños, en primer lugar. Es un ensayo, es un cúmulo de ideas que apoya una tesis que quiere posicionarse en algún lugar de la ciencia, en este caso de la ciencia biológica, de la ciencia evolucionista. Está diseñado para estudiosos del evolucionismo, pero así también para cualquier persona que está ansiosa de ver ideas frescas y que no encontrará en ninguna otra parte, pues ya que lo mío es original e inédito. A modo de resumen, les hablaré de algunas teorías e hipótesis que conforman esta tesis. Bueno, primero, el método a partir del cual se logra la certidumbre en este conjunto de ideas es el estudio que he hecho durante 20 años de la bibliografía de Sigmund Freud, médico austriaco, ya desaparecido, pionero y creador del psicoanálisis, una técnica para el tratamiento de la neurosis y otros trastornos psiquiátricos. Pero para mí lo más interesante no ha sido la técnica curativa, sino que las aplicaciones no médicas de psicoanálisis que Freud inició en los albores de su carrera, que fueron verdaderas intrusiones en otros campos, por ejemplo en la antropología. Eso lo hizo mediante el mismo material que sus pacientes le revelaban en sus análisis mediante la técnica de la libre asociación y el análisis de los sueños. Fue así, y en el libro lo explico con detalle, cómo se unió en una simbiosis de creación, recreación y refundición de mitos la vieja leyenda o el mito de la cabeza de Medusa, ya analizado por Freud, y Alien, el octavo pasajero, película de nuestro siglo. Para Freud un concepto reaparecía constantemente en sus análisis, es el concepto de castración. Un concepto difícilmente aceptable por el paciente, casi imposible de remover por el psicoanálisis, pero que consiste en que para la mujer el representante fálico no existe, es decir, en realidad ella se considera víctima de la castración y para el hombre la castración es un peligro inminente. Freud declara incluso al final de su carrera de que la castración no es posible de remover mediante el psicoanálisis porque detrás de ella subyace lo netamente biológico. El punto de partida entonces de mi análisis es esta unión entre el mito de Medusa y Alien, el octavo pasajero. Alien aporta algo más al mito de Medusa, lo enriquece con un elemento objetivo, pero a la vez encubierto por los mismos mecanismos de censura inconsciente que Freud descubrió, en este caso el desplazamiento, porque lo que realmente debiese anotarse en la especie humana o en la evolución de las especies, está pasado a la figura fantástica del organismo alienígena, ¿ya? En el octavo pasajero, una víctima es inoculada mediante la atrapacara, esa figura intermedia, con un huevo que gesta en su interior y que termina con una criatura que eclosiona del cuerpo de su incubadora, matándolo, ¿ya? Rompiendo sus órganos y acabando con su vida. El desplazamiento ocurre porque el inconsciente no quiere que percibamos que el elemento objetivo no es parte del imaginario de la saga, sino que es parte de la estructura del desarrollo de la psique universal, o sea que es parte del desarrollo de la especie de nuestro planeta. El segundo concepto deriva directamente del análisis de la saga Alien, el octavo pasajero, es el pacto sádico. Es una pieza angular de mi teoría. La sexualidad hubo de desarrollarse en contra de una corriente opuesta a la conservación del espécimen, el pacto sádico, y de la misma especie. ¿Por qué? Porque había ausencia de mecanismos apropiados para la expulsión del engendro. La madre, entonces, en tiempos arcaicos, moría a causa de ser fecundada por un congénere. En ese tiempo no existía todavía
en ese tiempo mítico, una diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Y el vástago, al estar en ausencia de un canal uterino o de la oposición, o sea, de la reproducción por huevos, abría paso a la superficie a través de un agujero, rompiendo todo lo que se le pusiese en su lugar y acabando con la vida del contenedor incubador. El segundo concepto es la llamada ley de generación fálica. Como existía este escollo a la evolución, al desarrollo de la sexualidad, que es fundamental para la evolución incluso de materiales genéticos entre dos especímenes opuestos, lo primero que hace la evolución es favorecer a cierta estirpe para que se especialice en la fecundación y en la copulación. Y lo hace al principio con el aumento de su tamaño, de su fuerza, de su habilidad. Y esto explica por qué mientras más nos remontamos hacia atrás en la escala evolutiva, nos encontramos con especies más voluminosas, más grandes, como en el Jurásico, por ejemplo. Y ellas agotan su reproducción en la ovoposición, o sea, la reproducción a través de huevos. Mientras tanto, la línea mamífera sigue la evolución en la carrera evolutiva con el parto sádico a sus espaldas, alcanzando mayor nivel de desarrollo en su sistema nervioso central hasta lograr el máximo representante, que somos nosotros, los Homo sapiens, que desarrollamos un lenguaje complejísimo, y a través de ese lenguaje complejísimo, analizado por el psicoanálisis, se logran pesquisar elementos motores de estadios evolutivos abandonados que pueden salir a la luz a través del psicoanálisis mediante una técnica adecuada, mediante el instrumento del lenguaje. Y el tercer concepto es el reservorio antisexual. Así como la evolución para vencer el parto sádico crea especímenes altamente especializados en la copulación, tenemos que entender también que la evolución segregó a cierto grupo de la carrera por la sexualidad. ¿Por qué? Porque en algún momento de la lucha fálica se alcanza un equilibrio de fuerzas. Todos los especímenes eran altamente especializados, por lo tanto, se tiene que recurrir a este reservorio antisexual que en algún momento se segregó mediante la territorialidad, mediante medidas antisexuales o anticopulatorias que tenían mucho que ver con la agresividad, ¿ya? Y una vez logrado este equilibrio, este grupo especialista en fecundar se vuelca sobre este reservorio antisexual, lográndose un mosaico o una refundición de estos caracteres genéticos entre estas dos subespecies, y es allí donde yo sitúo la aparición de lo que ya sería lo netamente femenino, y la aparición del parto fisiológico y de la paterno-maternidad. Bueno, yo los invito a comprar mi libro, solamente lo puedo enviar en formato PDF o Word, van a encontrar muchas cosas más. El metabolismo de la agresión es un capítulo muy interesante, la agresión intraespecífica, alimentaria, sexual, sodomismo, la contraposición entre la reproducción acuática y mi modelo del parto sádico. Estimados, solo los invito a participar en esta aventura. Tendrán conmigo comunicación directa por mail para cualquier duda, y si lo compran, ante todo tendrán mi amistad. Eso es todo.